En esta diapositiva nos están mostrando algunas características de los genomas virales, procariotes y eucariotes y algunas características de la estructura de los genomas. Entonces, en esta tabla nos están comparando básicamente el genoma de diferentes virus. A manera de comparación colocan el de un procariote como E. coli. Entonces E. coli es un solo cromosoma circular y DNA de doble cadena. Nos dicen que aproximadamente tiene 4.400 genes y que tiene 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Aquí tenemos varios virus como el virus de bacterias, el T4, el T7, el lambda. Entonces estos virus son lineares de doble cadena. Algunas características que nos dicen que una pequeña repeticiones del T7 al final de los cromosomas, que los extremos del fago lambda son de cadena sencilla, y aquí nos dicen que el T4 es circularmente permutado. Entonces, ¿qué es lo que significa circularmente permutado? Entonces aquí nos dicen que es que él puede cambiar el comienzo y el final de los extremos, pero se van a contener los mismos genes. Entonces, este bacteriófago, cuando se replica, se vuelve circular, pero después una vez se replica, se tiene que volver lineal nuevamente. Entonces, el corte se puede hacer en diferentes partes. Entonces, lo que nos dice es que los genes, aquí hay 3 genomas que se pudieron haber producido por replicación. Entonces, esos 3 genomas van a tener exactamente los mismos genes, pero este genoma de un fago T7 empezó con los genes AB, este empezó con los genes CD, este empezó con los genes EF, este termina con los genes YZ, este termina con los genes AB, pero finalmente los 3 genomas tienen exactamente los mismos genes. Entonces, eso es lo que significa que son circularmente modificados, digamos, reorganizados, reestructurados, recombinados. Y aquí hay un virus que es un virus muy grande, mimivirus, aunque nos describen en el libro que han reportado virus mucho más grandes. Entonces, este es un virus de 1.100.000 o 1.200.000 de pares de bases, que tiene un número altísimo de genes y que su genoma es DNA lineal de doble cadena. Están los virus de la influenza, el virus del HIV, que son RNA de cadena sencilla, el virus de la viruela, etcétera, el virus del Zika. Entonces aquí están. Entonces, en general, estos números de genes es muy bajo. Hay algunos que tienen solo 4 genes, unos genomas pequeñitos. Los más grandes es el del mimivirus, aunque se reportan unos virus que tienen 2,5 millones o 1.900.000, que estos virus son virus que han encontrado, y los otros grandes también son virus que infectan amebas. Entonces, ahora, de todas maneras, el genoma de todos los virus es mucho más pequeño que el de un procariote. Nos dicen, aquí están los genomas procariote de los virus, son más pequeñitos. De los procariotes son más pequeñitos que los eucariotes. Sin embargo, en el libro nos dicen que no hay una relación entre la complejidad con el tamaño de los genomas. Entonces, ¿por qué? Porque nos dicen, por ejemplo, hay anfibios, hay plantas que tienen genomas mucho más grandes que los humanos, ¿sí? 50, 100 veces más grandes que los humanos. Sin embargo, dice el libro, no hay elementos para pensar que los sistemas biológicos, que las plantas sean más complejas que los humanos. Entonces, por eso nos dicen que no hay una relación directa entre el tamaño de los genomas y
la complejidad de los sistemas eucarióticos. Sin embargo, todos los eucariotes sí tienen genomas más grandes que los procariotes, y los procariotes tienen genomas mucho más grandes que los virus, por más que sean virus que tengan 2,5 millones de pares de bases como los que han sido descritos recientemente. Ahora, nos dice que los procariotes, en comparación con los eucariotes, su genoma es mucho más largo. Entonces nos dicen, por ejemplo, que el de E. coli, que es de 4.6 por 10 a la 6 pares de bases, puede tener más de 1 milímetro, 1,5 milímetros de longitud, y que tiene que acomodar ese genoma en una célula que máximo tiene 5 micras. Entonces nos dicen que la forma en la cual, por ejemplo, E. coli enrolla eso es porque hace loops. Aquí hay unos loops grandes estabilizados por interacción de proteínas con el DNA. Aquí hace otros loops más pequeños. Todos estos loops los hace porque hay un super enrollamiento negativo. Entonces todo este DNA empacado por loops, que nos dice que los loops o las asas pueden ser aproximadamente 50.000 pares de bases. Entonces habría más o menos unas 92 loops por el tamaño total del genoma. Entonces toda esta estructura es lo que se conoce con el nombre del nucleoide, que es en la parte donde se ubica el genoma de E. coli empaquetado por superenrollamiento negativo. En los eucariotes nos dicen que es un tema que se tratará en un capítulo posterior del libro. Entonces aquí está el genoma humano, que está entre 10 a la 9 y 10 a la 10 exactamente. El tamaño del haploide del genoma es 3 por 10 a la 9 pares de bases, ¿sí? Esto es una tabla donde están el tamaño en pares de bases de genomas haploides. Y el de E. coli, 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. Aquí hay un dato más exacto, 4.639.221. En los eucariotes, entonces, se sabe que gran parte de ese material genético es repetitivo, ¿sí? Dentro del material genético repetitivo, entonces tenemos secuencias repetidas en serie. Un ejemplo que nos citan ahí son los centrómeros, duplicaciones de genes que codifican para proteínas, miles de copias de los genes que codifican para los RNA ribosomales, cientos de copias de los genes que codifican para los RNA de transferencias, varios genes que codifican para las proteínas histonas, secuencias intercaladas cortas, secuencias intercaladas largas, cortas porque son de 300 pares de bases, largas porque pueden ser hasta 10.000 pares de bases, intercaladas porque no se encuentran repetidas en serie, es decir, una enseguida de la otra. Esta es una secuencia repetida en serie, CAG, y vuelve y se repite CAG, CAG, eso es en serie. Intercalado es que se repite, hay un segmento de DNA que separa de otra secuencia que se repite. Un ejemplo de las secuencias cine son las secuencias ALU, de las cuales nos dicen en el libro hay más de 1 millón de copias, más de 1 millón de secuencias ALU que se repiten intercaladas, separadas la una de la otra a lo largo de todo el genoma. Y las secuencias intercaladas largas, entonces nos dice que puede llegar a ser hasta 1 millón de secuencias que no están pegadas la una a la otra, sino que están intercaladas, que están separadas, esparcidas por todo el genoma. Ahora, nos dice que hicieron unos experimentos, lo que hacen es romper el DNA en fragmentos de aproximadamente 300 pares de bases. Los calientan, es decir, los vuelven cadena sencilla, y van enfriando paulatinamente la temperatura y van viendo cómo va convirtiéndose de cadena sencilla a cadena doble. Entonces nos dicen, mire, E. coli tiene un comportamiento típico de un genoma que no tiene secuencias repetitivas. Entonces la mayoría de las secuencias en E. coli son secuencias únicas. Entonces la cinética es una cinética en el cual lentamente, hasta que se empiezan a encontrar las secuencias, posteriormente hay una cooperatividad hasta que finalmente todo el DNA de cadena sencilla pasa a cadena doble. Entonces esta es una curva típica
de un genoma que se fragmentó y se pasó de cadena sencilla a cadena doble y que no tiene secuencias repetitivas. Hicieron el mismo experimento con bovinos, rompieron en fragmentos, empezaron a enfriar y observaron que había rápidamente se convertía de cadena sencilla a cadena doble. Entonces aquí las secuencias que se convierten rápidamente son secuencias repetidas, todas estas en conjunto. ¿Por qué? Porque como hay varias copias de cada una de ellas, se encuentran rápidamente y se pasan rápidamente, se unen para pasar de cadena sencilla a cadena doble. Y posteriormente, entonces aquí sí está la cinética de las secuencias que no se repiten. Entonces un proceso lento, finalmente un proceso cooperativo, hasta que todo el DNA de cadena sencilla se convierte en cadena doble. En otro tipo de experimentos, cuando este DNA se fragmenta, entonces aquí hay unas secuencias repetidas en serie, ¿sí? Las secuencias repetidas CAG, CAG, CAG. Entonces todo este segmento, el 67% serán guaninas y citosinas y el 33% serán adeninas y timinas. Mientras que en promedio todo el genoma tiene un 41%, el genoma humano un 41% de G más C, es decir, este segmento del DNA va a tener una composición de bases y por lo tanto una densidad distinta. Entonces este segmento va a ser más denso porque cuando hay más guaninas y citosinas hay más puentes de hidrógeno y hay más interacciones de stacking, y eso hace que este DNA sea más denso en comparación con la mayoría del DNA. Entonces cuando se hacen unos gradientes, unas centrifugaciones en cloruro de cesio, entonces lo que hace es separar los ácidos nucleicos por densidad. Entonces ustedes ven aquí que lo que está más arriba del tubo es menos denso, baja menos, y lo que está más abajo del tubo es más denso, se desplaza más en un gradiente de densidad. Entonces vemos que la gran mayoría, una banda gruesa, la mayoría del DNA está migrando a esta densidad y un poco de DNA. Entonces digamos que esto lo llaman un satélite, ¿sí? Un satélite de DNA, como la Luna y la Tierra. Entonces esto es un satélite de DNA. Entonces por eso a las secuencias que se repiten en serie también las llamaron secuencias satélites, y dependiendo de su longitud entonces son mini satélites, porque la secuencia que se repite es de varios nucleótidos, o microsatélites, porque por ejemplo es como esta, que tan solo son 3 nucleótidos los que se repiten en serie. Entonces de ahí proviene el nombre de secuencias satélites.